capítulo 3, versículos del 1 al 13. Hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu de Dios. Nosotros como iglesia hemos ido, ¿verdad?, creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, y esa relación entre Dios, ¿verdad?, y cada una de las criaturas, de sus hijos e hijas, hemos ido, ¿verdad?, haciendo como un recuento, y no dejamos de creer en el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Amén. Pero vamos a explicar, ¿verdad?, qué comprendemos acerca del Espíritu de Dios. Así que vamos a leer las Escrituras y dice así, lo leemos en su nombre, ¿verdad? Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Dejamos ahí el texto y hacemos una breve oración. Gracias, Señor, porque le ha placido a usted regalarnos el don de la vida y estar acá reunidos con el fin de nutrirnos con el maná, ese pan caído del cielo. O sea, tu palabra, Señor. Esperando que esa palabra pueda fluir en nuestro corazón y pueda motivarnos a hacer tu voluntad. Aléjanos de caminos perversos, aléjanos, Señor, de aquellos caminos que destruyen nuestra vida, y permítanos ver a través de la luz de tu palabra, ver el camino por donde vamos, tener claro, mi Dios, de que tú estás aquí en medio de tu pueblo. Quedamos, mi Señor, en tus manos. Guarda y cuida el que viene de camino, para que pueda, Señor, convivir acá con tu iglesia al unísono, por medio, Señor, del poder de tu Espíritu. Gracias una vez más, quedamos, Señor, convocados, reunidos en tu nombre. Amén y amén. El Evangelio de Lucas nos presenta, hermano, algo muy interesante, por cuanto nos habla acerca de un contexto donde está implicada la vida. Y aquí tenemos, así de entrada, el tema, ¿verdad?, del que nos estamos ocupando, que tiene que ver con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, es, ¿verdad?, un ser que no tiene forma en sí y que ha operado en la historia de formas distintas. Yo no puedo decirle a Dios, ¿verdad?, cómo va a hacer las cosas, hermano, con relación al ser humano. En el Antiguo Testamento encontramos varias alusiones. No voy a dar textos en sí, nos vamos a enfocar en el texto que hemos leído, pero voy a hacer alusiones, ¿verdad?, en relación a cómo Dios se manifestó en aquel momento. Desde el principio encontramos ese binomio entre palabra y espíritu. Palabra y espíritu están íntimamente unidos. Preste atención a eso que acabo de decir. Palabra y espíritu están íntimamente unidos. Al grado que en aquella oscuridad que había, donde no existía la nada, ¿verdad?, no había nada. Allí, hermano, se manifiesta la palabra
y el Espíritu de Dios comienza a hacer. Dice la Escritura en el Génesis capítulo 1, versículo 1, que el Espíritu de Dios aleteaba como aquella ave que está empollando los huevecillos. Está como, hermano, esperando que la vida surja. Eso es, hermano, desde una visión hebrea, desde una interpretación, ¿verdad?, de los hebreos. Y en efecto, ¿verdad?, el Espíritu está allí como, hermano, gestando la vida. Y llega un momento que la vida, ¿verdad?, fluye. Y ahí está entonces ese binomio entre lo que es la palabra y el Espíritu. Entonces Dios siempre se ha manifestado desde el principio de la existencia de las cosas, siempre se ha manifestado. En algún momento, de formas, hermanos, que muchas veces podemos hablar de irracionalidad. Por ejemplo, cuando hermano estaba el rey Saúl, estamos hablando del tiempo de los primeros reyes de Israel. Antes de eso había una democracia donde participaban todas las tribus, pero posteriormente, ¿verdad?, con el profeta Samuel se establece lo que es la monarquía. En ese sentido, hermano, hay algo donde tenemos que pues ampliar nuestro criterio en cuanto a cómo Dios se manifiesta por medio de su Espíritu. Es esa fuerza que se percibe, que el ser humano no puede llegar a comprender a través de la razón, sino a través de la percepción, ¿verdad? Uno se cuenta de que iba el rey Saúl, ¿verdad?, a tal lugar, y fue arrebatado por el Espíritu y anduvo hasta desnudo, dice. Entre otras cosas, por ejemplo, allá por la Edad Media había un personaje muy interesante que hablaba acerca, hermano, del fin de las cosas, Thomas Müntzer. Y él, hermano, tenía, ¿verdad?, ciertas características espirituales, pero que también apelaba al reino de Dios. Y con esa fuerza, con ese ímpetu que él había recibido de Dios, hablaba, ¿verdad?, de establecer el reino de Dios a través de la espada. Y así fue, tomó la espada del hombre, se fue a luchar con, ¿verdad?, los campesinos, y fueron prácticamente asesinados por los reyes de aquel momento, que se unificaron y aplastaron, ¿verdad?, la rebelión de los campesinos. Entonces, dentro de la historia, esos son así, a grosso modo, algunos ejemplos, hermano, que yo trato de expresarle, donde el Espíritu de Dios, ¿verdad?, ha estado en la humanidad, ha ingresado o ha irrumpido en el tiempo y se ha manifestado como en aquello, dependiendo de ese contexto. Por eso el contexto es muy importante. Siempre allá cuando no hay una claridad, cuando hay confusión, cuando hay opresión, cuando hay, hermano, congoja, cuando hay clamor, entonces allí regularmente, hermano, ingresa el Espíritu de Dios a hacer, ¿verdad?, algo muy interesante en la vida del hombre. Note algo bien interesante, porque siempre se ocupa al hombre, al ser humano, para poder hacer la obra de Dios. ¿Por qué consideré el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 1 al 3? Bueno, había una gran variedad de textos, ¿verdad?, a partir de Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu. ¿Amén o no amén? Amén. Jesús fue lleno del Espíritu cuando fue bautizado. Dice la Escritura que él fue lleno del Espíritu. El Espíritu de Dios descendió sobre él. Amén.
Pero quiero decir de que con esto, ¿verdad?, de la elección de este versículo, para poder enfatizar, ¿verdad?, lo que ya dije, que el Espíritu de Dios existía antes de Cristo. Por eso en cierta medida se habla de esa relación. A mí me gusta más la palabra relación y no Trinidad. La relación entre lo que es Dios, ¿verdad?, su Hijo o la humanidad, para con, ¿verdad?, sus objetivos o propósitos aquí entre todos nosotros. Entonces tenemos, hermano, que considerar en primer lugar que el Espíritu de Dios habla o se manifiesta ante la realidad humana. O sea, no perdamos de vista esto. Porque, por ejemplo, esa división que se ha hecho de los libros, tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ese espacio de tiempo, como dice la iglesia tradicional, que allí no habló el Espíritu, ¿verdad? Que por eso no hay más textos. Pero déjeme decirle que Dios nunca ha dejado de estar en relación con el ser humano. Siempre se ha manifestado. Ese mismo Espíritu de Dios, por amor a la humanidad, por amor a su creación, siempre se ha manifestado. Y algunos escritores del lado, ¿verdad?, católico, estamos hablando de aquellos, hermanos, personajes pensantes, no tan tradicionalistas, sino más pensantes, más dados, ¿verdad?, al estudio, investigación, al análisis, a la crítica. Estos personajes han llegado, ¿verdad?, a decir de que el mismo Espíritu de Dios se ha manifestado en otras religiones también, y no solamente dentro del cristianismo. Eso por la gracia redentora de Dios. Y que al hacer algunas comparaciones entre aquellos dichos, ¿verdad?, que se mencionaron con sujetos particulares de otras religiones, al hacer la comparación con relación a las Escrituras, vamos a encontrar similitudes también. Entonces, esto es bien interesante porque vemos que el Espíritu de Dios no tiene barreras, como en el caso, ¿verdad?, que nosotros muchas veces hemos construido como líderes religiosos. O sea, delimitamos hasta dónde va a llegar Dios, como que si Dios fuese, con todo el respeto digo esto, como que fuese una mascota, ¿verdad? Porque cuando uno sale con el perrito, le pone, ¿verdad?, ¿cómo se llama? El collar, ¿verdad?, y con la cadena y lo va sujetando. Una vez iba yo con una gran fiera, un Fraser así pequeñito, y miren un gato y más me lo mato. Con la misma cadena lo jalé y lo cargué usted. Pero de esos gatos que parecen, hermano, tigres, porque son bien grandes usted. Pero bien interesante porque con la cadena uno delimita, uno, hermano, pone, ¿verdad?, aquellos límites hasta dónde va a llegar. Pero Dios no tiene límites. Si somos nosotros, los seres humanos, los que delimitamos las cosas. Amén, iglesia. Imagínense, Dios le dio el mundo al ser humano. Viene el hombre y le pone cerco. Hasta aquí va el lugar. ¿Sí? Entonces tenemos, hermano, que hay, ¿verdad?, una realidad donde Dios se manifiesta. Y en aquella realidad propia del Evangelio, ¿verdad?, que Lucas está expresando, hay una realidad. Y esta es ante los gobernantes, versículo número 1. Para los escritores bíblicos, esa realidad, hermano, donde la vida es toda, no hace una, ¿verdad?, distinción o solo habla de un tema particular la Biblia. No, hermano, discúlpeme, pero la Biblia no solo habla, ¿verdad?, de religión. La Biblia habla de todo un poco. No, hombre, hermano, aquí habla de sicarios, habla de asesinatos, de todo un poco, hermano. Unas tramas que aparecen, hermano, sangrientas, ¿verdad?, de traición, de amor, de todo un poquito.
si alguien escribiera o construyera una novela de la Biblia, ahí estaríamos todos, hermanos, bien metidos en eso, porque lo amarra uno la escritura, los relatos, ¿verdad?, que aparecen. Entonces, para el escritor Lucas no le priva a él hablar acerca de un contexto donde los gobernantes son conocidos. Para el escritor, hermano, no es extraño eso. El escritor dice y habla acerca de los gobernantes de su tiempo, desde los que están allá en la cúspide hasta los que están más inmediatos a ellos. Imagínense usted, en aquel momento había un gran imperio. ¿Qué imperio era? Era el Imperio Romano. Y sabe el escritor quién era el gobernante supremo en aquel momento, y lo agrega también allí. Y dice su nombre, sin miedo, ¿verdad? Porque hoy, hermano, es prohibido hablar de lo político. Hoy es prohibido, hermano, peligroso, se lo llevan enchuchado uno, ¿verdad? Es peligroso hacer, hermano, algún señalamiento. En el año 15 del imperio de Tiberio César, hay una realidad donde los gobernantes están ahí presentes, o si no, podemos llamarlo omnipresente, a través, ¿verdad?, del símbolo del águila, a través de la representación de aquellos soldados romanos, del ejército romano. Allí estaba omnipresente el emperador. Amén. A través de la simbología explícita de la política está allí, hermano, presente lo que es el emperador Tiberio César. Bien, pero también habla acerca del gobernador romano que estaba gobernando ya Judea. Judea era un sector, hermano, propiamente judío. Allí se había radicado la élite histórica de Israel. Desde el Antiguo Testamento, donde, hermanos, decidieron pasarse al otro lado del Jordán y se establecieron en cierta zona, la élite más influyente de Israel se radica en Judea, hermanos. Desde allí entonces comienza el dominio de todo Israel. A tal grado que ese grupo muy reducido llegó, hermano, a unificar prácticamente lo que fue las 12 tribus que posteriormente se dividen. Y por supuesto, en este momento, en ese contexto de la realidad, hermanos, no existía, ya había muerto el rey Herodes el Grande. Ya había muerto, ya no existía, y estaban sus hijos gobernando. Poncio Pilato es, hermano, un personaje que tiene que ver con Roma, o sea, es un gobernador romano. Y eso por decisión de, hermanos, los que tomaron la decisión allá en Roma. Los delegados o los hijos, ¿verdad?, los herederos del poder de Herodes el Grande fueron hasta Roma para poder, hermanos, gestionar el dominio de las tierras. Uno de ellos fue a pedir el reino total, ¿verdad?, de su papá, pero no se lo dieron. ¿Sabe qué, hermano? Cuando las personas más poderosas deciden sobre las menos poderosas, tratan la manera de dividirlo. Los más poderosos dividen a los países más grandes. Cuando la India, hermano, tuvo su revolución, ya, hermano, el imperio británico los dividió. La India era mucho más grande. Lo mismo intentaron hacer con Rusia. Los dominantes de Occidente procuran dividir para debilitar. Y dijeron allá, ¿verdad?, los dueños del mundo, sometidos, ¿verdad?, con sus ejércitos, decidieron partirlo en tres el territorio de Herodes el Grande.
Y aquí aparecen los hijos de Herodes con distintas mujeres. Y que él, hermano, o ellos asumieron, ¿verdad?, estos territorios para poder gobernarlos. Dice así la Escritura: siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, el primero de los hijos, y Herodes tetrarca de Galilea. O sea, había un hijo de él que se había quedado con Galilea. Esta Galilea era el lugar menos, hermano, gobernado, porque había gente muy rebelde en ese sector. Fíjense, había gente muy rebelde. Los campesinos de esa zona eran insumisos. Y no le gustaba, ¿verdad?, aquellas zonas, entre comillas, más avanzadas en las ciencias, porque ellos dependían directamente de la tierra, y a ellos no les gustaba que llegara el vasallo y les cobrara impuestos a través de lo que ellos habían trabajado. A ellos no les gustaba eso y siempre tenían problemas. De hecho, cuando llega Herodes, este tetrarca, el hijo de Herodes el Grande, a gobernar, procura, hermano, llevar, ¿verdad?, la prosperidad a través de construcciones de ciudades en ese lugar de Galilea. Allí supuestamente, en un momento determinado, ¿verdad?, en esos cambios que se estaban dando, es donde llegó a trabajar el papá de Jesús, terrenalmente hablando, según algunos investigadores, ¿verdad? Porque necesitaban, hermanos, personas que tuviesen varios oficios para las construcciones de aquel momento. Pero bien, después dice: y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licinias, que era el otro hermano, tetrarca de Abilino. Entonces el territorio se parte, hay una relación entre el Espíritu de Dios y la vida, hermano, que para Dios no le es, ¿verdad?, extraña, sino que está vinculado con la vida. Ojo con esto: Dios siempre está vinculado con la vida. Amén. Con todos los aspectos de la vida. Dios está aquí con nosotros. Amén o no amén. Y déjeme decirle también, Dios está también, hermano, donde se toman decisiones. Dios está también en la Asamblea Legislativa, en Palacio del Gobierno. Dios está en todo rincón, hermano, de la tierra, debajo de la tierra y en lo más alto de la tierra. ¿Y cómo está? Por medio de su Espíritu. Amén. Por medio de su Espíritu. Él está atento a todo lo que el hombre dice, hace u ordena, o, hermano, u obedece. Dios está en todo lo que es la vida. Bien interesante, ¿verdad? Por eso llama la atención que el punto número 1, que Dios habla, ¿verdad?, o se manifiesta en la realidad humana. Ahí está Dios presente. ¿Se acuerda del Antiguo Testamento? Cuando aquella mujer salió de casa de Abraham, Agar, y se fue y se terminó las provisiones, y allá la pobre no hallaba qué hacer, sola, abandonada, con su criatura. Y allí Dios le habló, se le manifestó. Entonces tenemos acá que Dios, hermano, para Dios no es extraña la realidad, sino que está vinculado con la vida. Dios está en cada rincón de la existencia. Bien, veamos otra cosa también. El Espíritu de Dios habla o se manifiesta en la vida religiosa. O sea, se supone, hermano, que esto pues debería ser obvio, ¿verdad?, de que Dios, hermano, está vinculado también en lo religioso. O sea, Dios está ahí presente, Dios sabe, hermano, no se le puede ocultar nada, Dios lo conoce todo, pero algo bien interesante es que hay representantes, así como en la parte política, vimos acá, allá está
el hombre más poderoso e influyente, el gran César, localmente, ¿verdad? Tenían sus gobernantes también, con sus nombres y apellidos, con sus familias, pero llama la atención, hermano, que aquí encontramos un ambiente religioso dominante. Así como hay representantes en lo político, también en lo religioso hay representantes. ¿Sí? Amén, iglesia. Bien. En la historia, como nacen las cosas, los seres humanos procuran, hermanos, siempre tener un acercamiento a aquello, ¿verdad?, que lo impacta. Rudolf Otto es un personaje, ¿verdad?, allá, hermano, por los años 1030, por ahí así, 1930, por ahí. Este personaje comienza a hacer una investigación en cuanto a eso, hermano, tan extraño, tan impactante, que da miedo. Pero es un miedo, hermano, que tiene que ver más allá de la racionalidad. Y él habla acerca de lo santo, de ese misterioso, hermano, ente, ¿verdad?, que está en el entorno del ser humano y que se hace presente y el ser humano lo percibe. Y él le llama a ese impacto entre el hombre y esa parte espiritual, le llama lo luminoso, lo que va más allá de esa, hermano, racionalidad humana. Entonces, cuando el ser humano tiene ese contacto con el Espíritu de Dios, entonces viene el ser humano, el primero que tiene esa experiencia, comparte su experiencia con los demás. Y quizás esa experiencia del otro ya no va a ser la misma, sino que va a ser un asomo, o posiblemente tenga también la misma experiencia, un nuevo nacimiento, posiblemente. Pero al transcurrir el tiempo sucede, hermano, que el ser humano ya no tiene, ¿verdad?, esa llama en su interior. Pareciera ser de que, hermano, algo ha ocurrido. Especialmente, por ejemplo, cuando aquella comunidad de Jesús en el Nuevo Testamento, aquella comunidad que había tenido el contacto con Jesús y que habían, hermanos, sido llenos del Espíritu ya en Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Allí en Pentecostés reciben el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Ahora, recibiendo el Espíritu de Dios allá, ellos como personajes, ¿verdad?, comienzan a imitar, comienzan a servir, comienzan a trabajar, comienzan a hacerle ver a las personas que el reino de Dios es posible en la vida, aquí y ahora. Amén, iglesia. Aquí y ahora. Pero ¿qué sucedió? El cristianismo se extendió. Un montón de familias comenzaron a anexarse, ¿verdad? Bastantes esclavos también, que eran la mayoría de la ciudadanía en aquel momento. Bueno, ni ciudadanos eran, pero, hermanos, se convierten al cristianismo. De allí filósofos, también personas con mucho poder económico, influyentes políticos, se anexan también a lo que es el pensamiento cristiano. Eso le lleva, ¿verdad?, al emperador de aquel momento a decir, ¿verdad?, que esa iglesia cristiana va a ser parte del imperio. Viene Constantino, ¿verdad?, y dice que estos cristianos se anexen, va a ser la iglesia del imperio. Es allí donde comienza a corromperse. Aquel primer momento que hubo del encuentro entre el ser humano y lo luminoso, hermano, lo de Dios, ¿verdad?, ese encuentro, esa relación entre los dos, prácticamente desaparece cuando ya pasa a ser parte del imperio. De ahí nace la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando comienzan ya a imponer una sola fe, comienzan a perseguir los que pensaban distinto, a matarlos, hermano, a sacarlos de sus territorios.
no por gusto, ¿verdad? Hubo una gran división allá por el año 1000, donde se construye, hermano, la Iglesia Católica Ortodoxa. De ahí en los años 1500 hay otro cisma, donde la Iglesia Católica pierde miles de sacerdotes y estaban cansados, ya no querían, ¿verdad?, estar en las mismas, querían experimentar el Evangelio de verdad y no tanto, ¿verdad?, aquella orden que venía desde el Vaticano y que tenían que hacer las cosas así o así, desprendidas de la realidad del pueblo. Por eso Martín Lutero dijo, bueno, llevemos la Biblia al pueblo. Esto que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, es producto, hermanos, de aquella rebeldía en contra de lo que ya se había perdido dentro de la iglesia. Amén, hermano. Ahora bien, por eso se supone, oiga bien, por eso se supone que los representantes de Dios en la tierra son los que tienen a Dios también allí. Se supone. Pero ¿qué ocurrió? Porque esto es bien revelador. El Espíritu de Dios, que lo sabe, ¿verdad?, que está allí inmiscuido en la vida, no estaba con aquellos representantes de Dios. ¿Y quiénes eran los representantes de Dios en aquel momento? El sumo sacerdote. Aquel sacerdote poderoso, el que tenía la última palabra, y así, hermano, estaba establecido, ¿verdad?, que el sumo sacerdote tenía la última palabra. La palabra del sumo sacerdote era la palabra de Dios. Y se vestían, hermano, bien bonito. Yo voy a dar una materia que se llama liturgia en el seminario, donde estoy compartiendo algunas enseñanzas. Me llamó mucho la atención que dentro de la liturgia le dan énfasis a las cosas materiales, a los vasitos, a lo que se reparte, ¿verdad? Pero se le da un énfasis bien interesante y bonito, me agrada, me gusta eso. Pero muchas veces, como en el caso, ¿verdad?, que estamos haciendo referencia, que el sumo sacerdote, hermano, ellos se vestían lo más bonito posible, para presentar una cara distinta a los demás. ¿Ves? Y el sumo sacerdote, hermano, o sea, la vestimenta tenía aquí en el pecho, tenía, hermano, un pectoral lleno de gemas, las más hermosas, con distintos colores. Eran, quiero ver, 12, ¿verdad? 12 eran, ¿verdad, Enrique? Sí. 12 gemas aquí en el pecho, de distintos colores, las mejores telas. Y se sabían al pie de la letra todo, hermano, lo que se tenía que decir en la ritualidad cuando se recibía, ¿verdad?, lo que era el sacrificio, ya sean de animales o especies. Ellos tomaban las cosas, ¿verdad?, y hacían conforme a la escritura, hermano. Todo aquello era bello, hermoso, pero allí no estaba Dios. Mire qué interesante. Mire qué interesante, hermano. Allí no estaba Dios. Esto que estamos viendo acá, entre comillas, por eso lo dejé entre comillas, usted lo puede ver, el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida religiosa ante los representantes de la fe. Y ese se encuentra en el capítulo 3, versículo 2, parte primera, lo vamos a leer. Dice el versículo 2: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ahí nomás, Anás y Caifás, bueno, eran familiares. Uno había dejado el sumo sacerdocio y el otro era el que estaba, ¿verdad?, en apogeo, era el que estaba en funciones. Pero era el representante, es decir, como el papa, es decir, como el pastor, ¿verdad?, que es el líder de muchas iglesias.
Y ese personaje que se caracterizaba, ¿verdad?, por muchas cosas, que tenía un gran poder, él podía, hermano, bueno, de hecho, dieron la orden, juntamente, ¿verdad?, con lo que es la parte política, que estuvieron de acuerdo de asesinar a Juan Bautista. Imagínese usted qué es lo que esconden tras la sotana, qué es lo que se puede esconder tras de un saco y corbata. Nosotros como iglesia pequeña, como iglesia, ¿verdad?, que no tiene tanto poder, gracias a Dios, ¿verdad?, que no hemos, hermanos, caído en esta situación, ¿verdad?, de un desprendimiento de lo que de Dios, hermanos, estamos necesitados. Porque hay un peligro tan grande para todo ser humano, y esto es el poder. El poder, mi querido hermano y hermana, corrompe a cualquier persona. Por eso cuando se acercó el diablo a Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo aquel hombre o mujer que van en búsqueda del poder, en algún momento de su existencia se puede extraviar, hermano. Son escasamente contadas las personas que han hecho la diferencia en el campo de la política. Pero es extremadamente peligroso. Por eso Jesús rechazó, ¿verdad?, las pretensiones del mismo diablo. Y probablemente no es que el diablo estuviese allí, ¿verdad?, delante de él, platicando tranquilamente con Jesús. No, eso aquí, mi hermano, aquí llegan esas ideas, ¿verdad? Amén. Aquí llegan en la mente, en el corazón. Uno muchas veces espera ver, ¿verdad?, al enemigo ahí vestido, ¿verdad?, hermano, de forma distinta. Pero aquí encontramos entonces la relación que aquellos representantes de la fe no estaban, hermano, no estaba el Espíritu de Dios ahí. No estaba ni con los políticos y no estaba con los religiosos, que eran los que representaban a Dios delante del pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Lo bonito, ¿verdad?, de iglesias como esta, que uno tiene un acceso directo ahí con el pastor. Aquí no hay tales, ¿verdad?, de estar pidiendo, hermano, que le den un espacio, ¿verdad?, en su agenda. A ver si tienen tiempo de hablar conmigo rápidamente, hasta en la calle me encuentran y ahí comienzan a hablar conmigo. Pero esto es bien interesante porque aquí encontramos, hermano, ya establecido un poder de aquellos que representan a Dios dentro de la parte social. Y ahí lo encontramos. El sumo sacerdote es la representación, ¿verdad?, de Dios ante el pueblo, pero el Espíritu de Dios no está ahí. Aquí ya estamos llegando a un punto también donde, hermano, Dios decide con quién está. Amén. Dios decide con quién está. El Espíritu de Dios habla, se manifiesta en sus hijos o hijas. ¿Está conmigo, iglesia? Él decide. Pero muchas veces el hombre forza a Dios, o entre comillas, quiere forzar a Dios, aunque Dios ya no esté allí. ¿Sí? Puede estar otro Dios, pero no el Dios de Jesús. Miren, qué bonito, ¿eh? En la segunda parte del capítulo 3, versículo 2, dice así. Versículo 2: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. La segunda parte dice así. ¿Qué dice? Vino palabra de Dios ¿a quién? A Juan, hijo de Zacarías. ¿A dónde? En el desierto. Mire qué interesante. Mire qué interesante.
Tenemos a un hombre con muchas limitaciones. Tenemos a un personaje que no es, ¿verdad?, un personaje hacendado, poderoso, influyente, a nivel religioso, político. Tenemos a una persona muy humilde, que cualquiera podría pensar en nuestros tiempos que quizás era un loco. Así como andaba vestido, ¿verdad?, con cara de hambre, porque ¿qué es lo que comía este hombre? ¿Ah? Era bien difícil la vida en aquel momento. ¿Ah? Pero es allí, hermano, donde lo racional muchas veces no casa con lo de Dios. Porque cualquiera de nosotros podría pensar que próspero anda ese hombre. Mire qué camioneta, pues. ¿Ah? Amén, iglesia. Mire qué mansión. Hoy hasta un avión se ha comprado. No, un helicóptero. Es próspero. Dios está con él. A ver, ¿qué Dios? Pero Dios de la vida. No, hermano, disculpe. El Espíritu de Dios, hermano, está donde Él quiere estar, donde se siente en paz y libre. A Dios no le gusta que lo amarren, que lo aten. Dios quiere libertad. Y aquí lo vemos. Hay un fulano que llamaba Juan. A Juan nadie le paraba bolas. Pero de repente le pasó algo. Y es que la mayoría de los hijos de Dios con el Espíritu Santo en ellos, algo no ocurre. Solo póngase a pensar. Usted va en la calle con sus hijos. Viene alguien y le quiere pegar a su hijo. ¿Qué siente usted en ese instante? ¿Nunca ha sentido usted como una corrientita que le mete por los pies y le va caminando por la canilla, ¿verdad? Y se le va subiendo como la bilirrubina y se le va a la cabeza y como que le están jalando las orejas? ¿Nunca ha sentido eso usted? Juan conoce la realidad. Juan observa, oye. Juan escucha el clamor de la gente. Y eso, hermano, le viene un celo a él. No es un celo, ¿verdad? Como el tóxico o la tóxica, ¿verdad? Que aparecen ahí en redes sociales. No, nada que ver con eso. No, es un celo divino, donde la persona comienza entonces a sentir, hermano, de que algo hay que hacer, que las cosas no pueden seguir así, ¿verdad? Y aquí está un hombre sin título, sin poder, entre comillas sin poder. Estamos hablando de poder político, poder, hermano, social. Aquí tenemos algo distinto. Aquí es, hermano, un poder hasta cierto punto moral. Es un hombre, ¿verdad?, que no pueden señalarlo a él de corrupción. Es un hombre limpio, íntegro. Una vez leyendo la vida de Juan en los evangelios, me dice un hermano, y esto, me dice, parece como que están hablando, porque hay una profecía a favor, ¿verdad?, de Juan. Como que están hablando de Jesús. Me dice, qué feo esto. Ya no sigamos leyendo. Se molestó el hermano. Estaba compartiendo una enseñanza en cuanto a Juan el Bautista y su influencia, ¿verdad?, en la vida de Jesús. Pero mire qué interesante. Juan, un ser humano sin valor, de aquel reconocimiento por
lo que estamos acostumbrados todos. ¿No? Un hombre vestido bien raro, con alimentación extraña y hablando a medio mundo. Ese medio mundo, en aquellos tiempos, se daba mucho, hermano, que las personas le prestaban atención a las palabras. En aquellos tiempos, las personas le tomaban, hermano, mucha atención a las palabras, porque las palabras describen, hermano, las cosas. Las palabras describen mucho, y este personaje, al expresarse, ¿verdad?, delante de los demás, lo hacía con tal, hermano, fuerza, que ellos quedaban impactados, ¿verdad? Ellos quedaban impactados. En especial porque hablaba en contra de aquellos que supuestamente eran los representantes de Dios. Y eso no le gustaba a él. Eso no le gustaba a él, porque estaban jugando con la sinceridad del pueblo, de las personas. Estaban explotando a la gente. Es como en nuestros tiempos. Por ejemplo, hay personas, en especial, ¿verdad?, que tienen mucho énfasis en la parte carismática, en la parte espiritual, explotan la necesidad de la gente. Y en lugar de hablar acerca de la confianza en Dios, de esforzarse y hacer, hermano, lo que uno debería de hacer, ¿verdad?, materialmente hablando, lo que ellos hacen es, hermano, poner un rimero de páginas y decir de que van a orar por estas personas y que pongamos fe, y que usted lo único que tiene que hacer es depositar una cifra tal, porque ahí Dios le va a responder. Denos $100,000, dice. Y con eso su vida se va a arreglar. Hay gente que pide dinero de esa manera. Esos son los televangelistas, que están explotando al oyente a través, hermano, del terror de las escrituras. O sea, son terroristas, hermano, lanzando bombas y un montón de cosas, asustando a la gente. No tengamos miedo a esas cosas. Dios les bendiga, bienvenido. Entonces, Juan es un ser humano sin título, y allí se manifiesta Dios. Dios decide dónde está, y no necesariamente aquello que está presente, que representa a Dios, no necesariamente Dios esté allí. Por eso el ser humano debe tener un gran cuidado. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que tenga el símbolo de la cruz representa a Dios, hermano. Así, no todo símbolo que esté dando a entender que los que se reúnen ahí son cristianos, aquellos que ondean esa bandera, no necesariamente Dios camina con ellos. Pueden caminar ellos con Dios, o, hermano, caminar con sus doctrinas, pero Dios no está con ellos. Y es muy posible, oiga bien lo que voy a decir, porque Dios es misericordioso, y es muy posible que Dios esté, pero con la gente más humilde que llega con sinceridad en búsqueda de Él, para que no andemos, ¿verdad?, pensando de que, hermano, aquella persona que llega con todo su corazón en la búsqueda de Dios, que ahí no está Dios, porque no está en representante. No sé si me voy a entender. Sí, ¿verdad? ¿Bien? Amén. Bien. Entonces, tenemos, ¿verdad?, a este personaje llamado Juan, que ahí está Dios con él. El Espíritu de Dios habla, se manifiesta en circunstancias específicas. Capítulo 3, versículo 3. El pecado deshumaniza, hay que hacer algo. O sea, el Espíritu de Dios llegó sobre ¿quién? Juan. Ah, qué bonito, dijo Juan. Dios se acordó de nosotros. Mire, pues, yo ya hablo en lengua, mire, yo ya me sé versículos de memoria. Dios no quiere que tengamos el Evangelio para nosotros.
Dios no quiere que nosotros tengamos y seamos religiosos para guardar la fe. No, la fe es para, hermanos, difundirla. Amén, iglesia. La fe es para difundirla. ¿Y cómo se va a difundir la fe? Por muchas maneras. Una de ellas es nuestro testimonio. La segunda es, hermano, proclamarla a viva voz, a través, ¿verdad?, de una tarjetita. Vengo yo, ¿verdad?, y digo, aquí, mire, le voy a dar este tratadito, le voy a dar estos versículos bíblicos, un mensaje, un link que yo comparta con otro, donde hay un mensaje grabado. Ahí estamos compartiendo la buena nueva. Hay muchas formas de hacerlo, pero esas dos principales, una es con nuestro testimonio, sin andar diciendo nada, sino que nuestros actos están dando fe de que yo creo en Dios. Amén. Que mis actos testifiquen entonces de mi fe. Eso sería lo mejor para el cristianismo. Que la fe no es solamente el hecho de que ya somos salvos, sino que la fe es el impulso también de que yo tengo que compartir la fe con otro. Entonces, ese pecado, en aquel momento que estaba, ¿verdad?, en ese contexto, no hacía que las relaciones entre el hermano y la hermana, entre las comunidades, pudiesen llegar a comprenderse. Había un desprecio por el ser humano y por lo tanto el Espíritu de Dios, la palabra de Dios que llegó a Juan, hace que Juan, hermano, se levante. Porque muchas veces necesitamos ser sacudidos. Necesitamos, hermano, que haya un ruido para saber de que estamos despiertos. Amén, iglesia. ¿No le ha pasado que muchas veces, bueno, el día de ayer iba una persona en el bus, yo iba en la parte de atrás y el Señor iba así, mi hermano? Mire, por poco se caía el hombre usted. Por poco se caía el hombre. Y hubo un ruido, algo así, bien fuerte. Usted, de los que le pegan a las puertas para bajarse. ¡Aquí me quedo! Le pegó fuerte, ¿verdad? Ya lo llevaban por otro lado usted. Nunca le ha pasado a usted en la vida. ¿Ah? Sonándole la lámina al bus, ¿verdad? O si no el grito, ¿verdad? O si no el grito. ¿Sí? Y el hombre despertó, pues. ¿Ah? Y muchas veces así necesitamos nosotros que en la vida religiosa cristiana se nos recuerde que algo tenemos que hacer. Amén, eso. Y eso es la tarea del Espíritu de Dios en nosotros. Vino Juan y se levantó y fue a pregonar. Y ahí, hermano, viene la historia también de Jesús apegada a ese movimiento. Si este hombre con el Espíritu de Dios no hubiese hecho eso, no estuviéramos nosotros aquí. Jesús no hubiera llegado allá a verlo, a buscarlo. La historia hubiese sido otra. ¿Cuántas vidas podemos cambiar nosotros al despertar que tenemos una misión que cumplir aquí en esta vida? ¿Y eso por qué lo vamos a hacer nosotros? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Busquemos referencias del Espíritu en los profetas. Busquemos referencias del Espíritu en los jueces en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios llegó y liberaron al pueblo. El Espíritu llegó y comienzan ahí en Pentecostés a llevar la palabra. No solo a llevarla, ¿verdad?, verbalmente, sino a vivirla personalmente, a divulgarla también. Por eso es importante comprender qué significa el Espíritu de Dios para nosotros. El Espíritu de Dios para nosotros es el ser de Dios que ha venido a recordarnos que nosotros tenemos algo que hacer en esta vida. Que no nos olvidemos, que recobremos ese camino y que en ningún momento retrocedamos. No nos ha llamado a deshumanizar,
la vida. Nos ha llamado a dar vida a este mundo muerto. El mundo agoniza porque los creyentes nos hemos olvidado muchas veces de compartir la palabra de Dios a nuestros semejantes. Nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a hacer una pequeña oración y después pasamos a algo más. Ya le digo. Gracias, Señor, porque en esta hermosa mañana nos has hablado de tu Espíritu. Y esa llama y ese fuego, Señor, muchas veces se apaga en la vida. Que pueda, Señor, resurgir de nuevo. Bendiga a mi hermano y hermana, nuestras familias, amigos, vecinos. Bendíganos a todos. Líbranos de los malos. Gracias, mi Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia. Que tu palabra tenga sentido para nosotros. Que tu palabra no sea un discurso más político religioso, sino, Señor, palabra viva, que venga a nuestros corazones, que cambie, Señor, nuestro interior, que no estemos a gusto, Señor, con las cosas que pueden ser diferentes, que la familia puede ser diferente, que nuestros hijos pueden ser distintos, que nuestros padres pueden ser diferentes, que nuestra salud puede ser distinta, que nuestras relaciones con los demás pueden ser diferentes. Así que, Señor, aquí estamos. Somos un pueblo sediento, hambriento de tu palabra. Llénanos con tu Espíritu. Así como en el Antiguo Testamento tú llegabas y obrabas, Señor. Así que abra nuestros oídos y nuestros ojos, que la realidad, Señor, la podamos comprender, para verla como tú la ves, para escucharla como tú la escuchas. Déjanos que venga sobre nosotros esa sensibilidad ante la vida. Gracias una vez más. Quédese, Señor, con nosotros y bendiga lo que falta de esta mañana. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.